En el aire, Radio Murialdo, LRJ 212 AM 1290 kHz y LRJ 417 FM 90.5 MHz, con estudios en Bandera de los Andes 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora en Maipú, Mendoza, República Argentina. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir. Vale la pena nacer. Buenos días, querida audiencia, feliz martes. Bueno, hoy día el día está medio raro. Por lo menos mientras yo venía, habían unas gotitas de agua. No sé cómo habrá seguido, pero bueno, es la época, así que tranquilos. La montaña está hermosa, ha nevado mucho, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ya sabemos esa historia. Bueno, antes que nada, gracias acá a Gabriel, nuestro operador, que está siempre ahí al pie del cañón, dándonos una mano en esto. Y bueno, y hoy vamos a tener un tema interesante, complejo, de mucha discusión. Así que bueno, los invito a que puedan escucharlo aquellos que tienen posibilidad en este horario. Pero antes que nada, como siempre, invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine en esta tarea, en este servicio. Y dice así: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que deba hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Y también voy a compartir con ustedes, hemos celebrado este domingo pasado la Santísima Trinidad, todo un misterio de fe, y el próximo domingo Corpus Christi, ¿no? El cuerpo de Cristo. Así que me pareció lindo poder compartir esta meditación. Y dice así: hoy quiero contemplarte, Espíritu Santo, junto al Padre y al Hijo, en esa Trinidad Santísima. Dame tu gracia para reconocer tu hermosura, ese misterio profundo de Dios, porque tú vives junto al Padre y al Hijo en una infinita comunicación de amor. Así descubro que Dios es comunidad y que cada uno de nosotros ha sido creado según ese modelo divino. Por eso, Señor, cuando te contemplo, reconozco que no puedo vivir solo, que en lo más profundo de mi ser está el llamado a vivir con otros, en unidad y amor. Puedo ver una vez más que nadie vive con dignidad si escapa de los demás o si es excluido de la vida social. Y así, Dios mío, contemplo tu misterio de amor y de unidad que puede sanar las divisiones, los egoísmos y el individualismo. Toma como instrumento de tu amor infinito, Espíritu Santo, para que pueda evangelizar sembrando
comunión fraterna, justicia y solidaridad. Amén. Bueno, y como decía acá esta pequeña meditación, ¿no? Vivir en comunidad, respetar la dignidad de las personas que formamos esta comunidad humana. Hoy vamos a tocar un tema que lo hemos titulado Hablemos de maternidad subrogada, un tema que en distintos ámbitos se está hablando mucho, y por ahí a nivel de los medios de comunicación, por ahí salen muchos ejemplos, modelos, vidas que se mueven con esta realidad, porque es una realidad. Para hablar de este tema tenemos acá a la licenciada Nancy Caballero, psicóloga. En realidad ella es doctora en psicología, ha estado ya presente, nos ha hablado en otros programas sobre el tema del niño, también es psicopedagoga, y a la doctora María Paula Croato, abogada, también ha estado en otra oportunidad con nosotros. Ella integra una asociación civil para la defensa de la vida, la libertad y todos los derechos humanos de los más vulnerables, denominada Vae Victis. Y la idea es que podamos tratar este tema desde lo legal y desde lo psicológico, ¿no? Y por eso me gustaría que empezaras, Nancy. Buenos días, antes que nada, ambas. Muchas gracias por estar y por compartir acá sus conocimientos y tratarlos de llevar a la audiencia para que entiendan un poquito más este tema, ¿no? Buenos días. El tema es tan difícil como cualquier tema humano, porque uno lo mira desde un lugar, desde el amor, desde el afecto, desde la necesidad de tener un hijo, necesidad que, pese a algunas ideas que por suerte están disminuyendo un poco, parecía que era casi un mandato terrible que nos condenaba y no sé qué cosas más, pero en la realidad los que tenemos hijos sabemos que es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Entonces, muy egoístas seríamos si no entendemos a la persona que no logró hacerla. Ahora, desde este lugar, nosotros contemplamos esa necesidad, ese deseo, y es más que válido. Pero la realidad es que en esta situación se involucran varias personas y varios temas también. Se involucra una mamá que desea mucho tener un hijo, se involucra un papá que no siempre existe como persona presente, porque a veces ese papá es alguien elegido dentro de lo que es un catálogo según situaciones físicas, no sé, o de otro tipo, pero casi nadie habla del fin último, que sería ese bebé gestado. Y por lo tanto, todo lo que sea algo que sale de la naturaleza es algo que va a tener consecuencias psicológicas, psíquicas y epigenéticas. Por lo tanto, acá esto no es un juicio de valor, pero tenemos tanto miedo de ser políticamente incorrectas que muchas veces en este afán de defender derechos nos olvidamos del derecho primigenio, que es el del más vulnerable. Entonces, esta situación de elegir un vientre, uno en la cabeza, digamos, de cualquier ser humano de bien, ¿cómo lo piensa? Una hermana, una amiga, alguien que hace como de cunita, ¿verdad?, de ese bebé que tanto deseas. La realidad no es tan así, la doctora lo va a explicar mejor que yo, pero esto conlleva a veces
situaciones de contratos monetarios, muchas veces lleva contratos que se cumplen o no se cumplen, y muchas veces además situaciones muy graves, sobre todo en el caso de trata de personas. Acá yo me voy a referir al niño específicamente. Y hace muchos años atrás, siglos quizá, se entendía que el niño era un adulto en crecimiento. Por lo tanto, qué hacía, qué decía o qué sentía era a partir de que tenía, como decían los viejitos, uso de razón. ¿Viste? Antes de eso parece que el pobre chico no contaba mucho. Hay hasta teorías en el siglo XIX en donde te pedían que no te apegaras mucho al niño por la duda, como habían tantas enfermedades, no habían vacunas, qué sé yo, por si no sobrevivía. En este momento que tenemos tantos adelantos, se han descubierto algunas cosas. Por ejemplo, hace muy poquito tiempo se ha descubierto que la oxitocina, que es esa sustancia que uno tiene cuando nace el bebé, pero que ya voy a explicar cuál es la función después que nace, más allá de quererlo al niño, que hay una parte mínima de un ADN del niño que a partir de esto surge y queda en la madre. Y esto es todo un tema, porque vos me podés decir, bueno, pero la mamá que da en adopción a un niño, ¿también lo va a tener? Sí, claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? Que la mamá que da en adopción a un niño hace todo un proceso para desprenderse de ese niño, y ese proceso implica una relación de altruismo, de generosidad, porque en el hogar Nazaret lo sabemos, porque tenemos niños en situación legal, digamos, de adopción o no adopción, y nosotros llegamos a admirar a esa mamá que va y le dice al juez, bueno, sí, y después al revés vemos a los niños que ya están en un hogar, que estuvieron 5 o 6 años esperándolos, que realmente, y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando del amor. Vos decís, bueno, cambiaron una situación que para la mamá era imposible por distintas razones, por una situación en donde tienen un papá, una mamá, límites, amor, etcétera, etcétera. Cuando yo hablo de esto, hablo de un niño que también tiene esa sustancia de oxitocina. ¿Sabes por qué un niño cuando es chico se calma cuando escucha la voz de la mamá o del papá? Por ese motivo. Cuando los niños son pequeños, el mundo es solo lo que ven. Sí. Por eso el bebé se tapa la cara y dice el bebé no está, ¿verdad? Ese niño, cuando está en cualquier situación de crisis, de angustia o de lo que sea, siente la voz del papá o de la mamá y se tranquiliza. Por eso las docentes piden tanto que a los más chiquititos no se los vaya a buscar tarde, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Eso dura más o menos hasta los 12 años, en donde viene todo lo que es la prepubertad, la pubertad, y esa es la etapa en donde esos chiquititos amorosos que te amaban tanto y se calmaban con tu voz te dicen, ¡ay, ma! Pero en realidad esto ya lo había visto Freud. Freud lo vio desde un lugar, por supuesto, psicoanalítico, y dijo, el chico tiene que odiar al padre para hacer su propio escala de valores. No es odiarlo, pero sí es cierto que en esta etapa es cuando esta voz de papá o de mamá es casi intrusiva, en cambio la del amigo es fantástica. Te estoy hablando de un chico de 12 años. Desde que nace hasta los 12 años es la voz del papi o de la mami. Es cierto que esa voz de papá o de mamá tiene que ver también con la convivencia, no es exclusivamente biológico. Pero hace años hubiésemos pensado que esto era imposible. Pregunto, ¿cuántos estudios se han hecho de niños en vientres subrogados para saber si hay alguna falencia? Porque todos los que hemos estudiado, y no yo cuando estudié psicología, sino en psicopedagogía, un profesor que era un sol, que era el doctor Epitó, decía, cuando ustedes tomen las gráficas, van a ver la madre biológica, y al chico lo habían entregado en adopción tal vez el primer día, pero hay una memoria biológica que aparece en un subconsciente. Eso lo estudió don Sigmund, fin del siglo XIX. ¿Cuántos estudios se han hecho al día de hoy para saber cuáles son, aunque sea para solucionarla, cuántos de los vientres subrogados es realmente algo generoso, de préstamo, de ayuda?
cuánto de eso no lo es, cuánto del vínculo, del apego que se da, se puede cortar abruptamente, y cuántas competencias, vamos a suponer que sea un vientre subrogado de alguien que te ama, ¿no? Abuela, tía, etcétera, cuánta competencia o no se da. Eso no está estudiado. Y eso habría que estudiarlo, porque eso, como todo lo que es la teoría del apego, condiciona tu vínculo de adultos con los demás. Cuando seas adulto, digo, no de chiquitito. No he encontrado yo por lo menos un solo paper que hable de eso. ¿Sabes por qué? Porque si hablamos de esto, estamos yendo en contra de algo altruista, hermoso y maravilloso, como es que una mujer pueda ser mamá a través de esto. Acá yo creo que como el más vulnerable es el niño, todos los estudios que se puedan hacer hay que hacerlos ahora, porque con esto termino, la hormonización de los niños, de la que vos me has escuchado más de una vez hablar en contra, alegremente se puso en Estados Unidos, en el Reino Unido. En el Reino Unido, el informe CASS, se escribe CASS, lo pueden encontrar en cualquier computadora, ha mostrado los estragos que hace. Y ahora, maravillosamente, el Reino Unido ha dicho no, la Sociedad Pediátrica de Estados Unidos ha dicho no. A la hormonización. A la hormonización de los niños. A lo que voy es esto. Ahora, y todos esos niños que quedaron en el medio, y todos los países como el nuestro que todavía no se ha enterado del hecho, entonces yo voy a defender siempre que el niño nazca en las mejores condiciones y que toda su psiquis se desarrolle con el abrazo de una mamá, de un papá, de la manera que sea que lleguen, pero no podemos ignorar esto. Bien. Sí, es complejo porque, digamos, en esto de las técnicas de reproducción humana asistida, que está íntimamente ligado con esto de la maternidad subrogada, a ver, si bien todo esto surge a raíz de esta situación de parejas que no pueden, primero planteemos de parejas heterosexuales, hombre y mujer, que por distintas circunstancias no pueden tener un bebé, entonces, bueno, apareció el tema de la fecundación in vitro y de ahí empezamos, pero claro, después la cosa se fue dando con el tema de las parejas homosexuales, que de por sí, por una cuestión biológica, y más allá que me lo discutan y recontradiscutan, para que nazca una persona, un niño, necesitamos de un hombre y de una mujer, de espermatozoide y óvulo, no hay otra forma. No hay otra forma. Que le pregunten a alquiler de vientre, o sea, la técnica es varón-mujer, ¿no? Bueno, entonces, a ver, esto que vos decías, la necesidad de ser padres, de tener un hijo, pero ahí nos estamos poniendo en esta postura adultocéntrica que también tanto se critica, qué sé yo, pero en definitiva quienes defienden todo esto, ¿qué defienden? Esta necesidad, entre comillas, de adultos, no importa su sexo, que quieren tener un hijo. A ver, entonces, me parece que por ahí se confunde, o sea, no entramos a la raíz de la cuestión de, a ver, bueno, sí, queremos tener un hijo, pero ¿cómo vamos a concebir ese hijo? ¿Y cuánto vamos a respetar? Porque también en todo esto, en esto de las técnicas, y yo lo digo muchas veces en mis clases, en la facultad, hemos peleado, porque a mí me quedó muy grabado, tanto por el tema del derecho de identidad de los niños, a raíz de todo lo que vivimos, ¿no es cierto?, en el proceso y toda la historia, y a tantas banderas que levantamos que había que defender el derecho del niño a saber quiénes eran realmente sus padres, bla, bla, bla. Resulta que ahora, con las técnicas, y expresamente está previsto en el código, no se pueden accionar por filiación, ni el niño puede averiguar, salvo casos excepcionales, quién es efectivamente, biológicamente, el donante. Exacto.
Entonces aquel derecho humano que nunca podía ser irse hacia atrás, o sea, el derecho adquirido ya no podía perderse, ya se empezó a perder. Exacto. Y las normas y pautas de derechos internacionales que ganamos durante los últimos 100 años, ahora las estamos flexibilizando para el bolsillo del cliente. Bueno, es que esto es lo que me parece que no se habla como corresponde, o tal vez hay más banderas levantadas en favor, pero yo creo que es también porque hay toda una ideología atrás, ¿no es cierto? Y bueno, pero para eso estamos, para decir, no es que uno sea cerrado y que no. A ver, pero es una realidad. Empecemos por esto. Para concebir un niño necesitamos un óvulo y un espermatozoide. No hay otra forma. ¿O me equivoco? Totalmente. No, esa para concebirla. Vamos a ver, ¿y cómo se hace el desarrollo? Bueno. Ahí está, ahora necesitamos un vientre. Exactamente. O sea, a ver, ¿cómo es la historia? Por eso, desde lo legal también, esto que vos decías, María Paula, porque, a ver, contrato. El ser humano no puede ser objeto de un contrato. El ser humano no puede ser objeto de un ¿Y acá contrato. qué es lo que tenemos entonces? Tenemos un contrato. Y un ser humano, y ¿qué un objeto? ser humano, entonces tenemos una enorme contradicción. Sí, a ver, la ley argentina es muy clara. Yo estoy en contra de todos aquellos que dicen que hay grises y vacíos legales, porque no los hay, mucho menos después del 94, que se incorporaron con jerarquía constitucional todos los tratados internacionales que se incorporaron. Entonces es casi imposible. Tenemos una normativa extensísima y tiene hasta su crítica de ser tan extensa, la protección internacional de los derechos humanos que rigen en Argentina, como para que alguien ose decir que sobre el tema hay algún tipo de duda. No la hay, y quien quiera lo invito a que charlemos y debatamos del tema, pero no la hay. A punto tal que eso se incorporó en la reforma del Código Civil. Yo nunca me voy a olvidar 2014-2015, la gran lucha de reforma del Código, porque obviamente todas las distintas pensamientos jurídicos bregaban por que en el articulado del Código Civil estuvieran sus ideas. Y yo recuerdo claramente cuando los que estamos trabajando por el tema de los derechos de las personas, trabajamos tantísimo ese año para que en los articulados no se sacara la protección de la vida, la protección de la familia, desde cuándo había vida. El tema de la filiación, que sería este caso, claro, ¿no? A partir de hijo de quién es el que nace, quedó clarísimo en la redacción del Código Civil. Pero quiero contarles por qué quedó clarísimo. No fue una casualidad, fueron meses de debate en las audiencias provinciales y en el Congreso. No fue una casualidad, no es que quedó porque ahí quedó, nadie se dio cuenta y ahora hay que empezar a ver el tema. Este tema sí se debatió y dentro del debate habían distintas opciones. Y el Congreso, para la sanción del Código Civil, eligió dos formas de filiación. La natural, que es hijo, es madre, la persona que da a luz al hijo, y la consecuencia también de las técnicas de reproducción humana asistida, pero dentro de este concepto. Es decir, el niño va a ser hijo de la madre que le dio a luz. Punto final. Esta fue la elección entre distintos caminos. No es que no se debatió, no es que había un gris, no es que nadie lo pensó. Se debatió científicamente desde la medicina, desde el derecho, desde la ética, desde todos lados. Y este fue el camino que se eligió y está hoy vigente en el 562 del Código Civil. Entonces, aquel que diga, no, es que es un tema que hay que ponerle luz porque la ley no dice nada, falso. De hecho, no es falso, es mentira. Porque atrás de esto hay una política, ¿no? Una tendencia a imponer este nuevo tema como un tema, valga la redundancia, nuevo, que necesita ser legislado. Porque nadie dice nada. No, señores, el Código lo dice. Por eso, el año pasado, la Corte Suprema de la Nación, en un caso que llegó a su conocimiento, dijo, el Código Civil ya ha dispuesto cómo es el sistema de la afiliación en estos casos. No hay lugar en Argentina para el alquiler de vientre. Si lo hubiera habido, lo hubiéramos puesto en las opciones del Código Civil. No la hay. Argentina decidió que ese no era ni un contrato válido ni una forma válida de generar un vínculo filiatorio. Fue excluido. No sé si soy clara, quiero ser lo más clara posible con esto. De todas las opciones que había, esa no.
Viene entonces quien impulsa el bueno, pero es un contrato entre partes, la voluntad rige, la libertad del artículo 19 de la Constitución, ¿cómo no? No, la libertad la tenemos, en tanto en cuanto no afectemos a otro, y en este caso, y en el tema de niñez, rige el orden público, y además el Código Civil ya lo dispuso a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. La reforma del 15 tenía y trajo, y fue el eslogan, la transversalidad de los derechos humanos en el derecho privado, en el derecho civil de la Argentina. Entonces ni siquiera se puede negar que los derechos humanos no estaban en esta lectura, ¿no es cierto? En esta lectura. Por tanto, aquellos que dicen no está involucrado, no hay luz sobre el tema, no hay ley, hay que hacer una ley, pues entonces no han tenido conocimiento. Dime. ¿Puedo preguntar una cosa? En este caso, en particular, cuando una mujer tiene un hijo y decide darlo en adopción, es absolutamente legal en la Argentina, pero tiene que hacer un renunciamiento explícito o un juez tiene que tomarlo. En el caso de un vientre subrogado, la madre es quien lo trae al mundo, digamos. No hay una forma de decir sí, de hacer, por ejemplo, una renuncia para adopción, pero no para... Porque lo segundo es que en la Argentina vos no podés ir a adoptar al chico que vos querés. No hay adopción directa. Claro, que eso en otros países sí, y esto es muy importante. Sí. Porque la verdad es que nosotros muchas veces, los que trabajamos con niños en esta situación, vemos niños y vemos alguna parejita que vos decís está esperando y decís, este niño sería ideal para esta pareja. Y cuando alguien te lo propone, decís, no es legal, va a ser el juez el que decida quién. Esto sería el mismo caso. Sí, ¿y sabes por qué no es legal la entrega directa? Porque hemos tenido muchos casos aberrantes en contra de la dignidad de las personas durante la historia de la humanidad, que también pasó en Argentina, que también pasó en Mendoza, de entregas directas que no corresponden, que eso sería compra y venta de niños. Claro. No sé si te suena. Sí, pero además porque ahora todo el mundo lo relaciona con nuestra trágica dictadura, pero antes de la dictadura, yo voy más allá, claro, por eso te digo, mucho antes de la dictadura, las formas eran eso, yo tengo una chica que está embarazada, no quiere tener el chico, querés tenerlo vos, y se falsificaba un certificado. Entonces hemos logrado entrar en la ley, no nos salgamos. Que tiene que ver con la identidad también, porque totalmente. Esto de que presentaban certificados de nacimiento truchos, porque figuraba supuestamente una madre que dio a luz, que realmente no lo era. Estás falseando, como cuando siempre se les dice a estas mamás que, digamos, inscriben a sus hijos solamente con filiación materna, tanto desde el registro civil como desde el tribunal, o primero la asesora o asesor de menores, tienen la obligación de hacer saber a esta mamá que ese niño tiene derecho a saber quién es su papá. Por lo tanto, se le pregunta si puede dar el nombre o si sabe quién es el varón que aportó, ¿no es cierto?, la esperma para poder concebir ese hijo. Y si no lo hace, o si dice incluso podría el asesor iniciar una afiliación, o el niño cuando tiene madurez, que puede ser antes, o sea, de acuerdo al grado de madurez, ¿no es cierto?, que dice nuestro código, que no hay una edad fija, podría iniciar una acción de filiación contra quien piensa que puede ser su progenitor. Entonces, a ver. Ahora, lo que está diciendo María Paula es fundamental que lo escuchen, lo atiendan. ¿Por qué? Porque yo defiendo a las personas muy mayores, porque ellas sentían, desde el sentimiento estoy hablando, que estaban haciendo una obra de bien, quedándose con esa criatura que era de una chica, que no tenía, etcétera. Miren cómo hemos dado vuelta al círculo, y María Paula está siendo clarísima. Esto es ilegal. Y si es ilegal, no es porque a alguno se le ocurrió, sino por lo que estás diciendo vos, se discutió, se pensó y todo. ¿En qué? En el bien superior del niño. En el bien superior del niño, sí. Por eso hay que rescatar todo el sistema de adopción que se fue construyendo y solidificando en los últimos años. A pesar de las críticas que puedan llegar a ver, el sistema de adopción ha tenido una visión amplia de los pretensos adoptantes, de los niños, de las instituciones intervinientes. De hecho, siempre lo digo, acá en Mendoza últimamente los procesos se están haciendo más eficaces y eficientes en el tiempo, pero es un proceso que se ha estudiado y visualizado desde todos los aspectos.
es positivo, es bueno. Si alguien quiere tener hijos, quiere desarrollar su paternidad, su maternidad, el camino que Argentina ofrece es el de la adopción, un camino trabajado durante mucho tiempo, perfeccionado, mejorado. Por eso no ofrece otros caminos. ¿Cómo se pueden tener hijos en Argentina? De manera natural, por técnica humana de reproducción, pero con vientre propio, no con vientre alquilado, o por adopción. Entonces, Argentina no está privando que las personas tengan hijos. No, estamos dando estos caminos. ¿Por qué? Porque se estudió. ¿Y por qué? Porque se eligió, se votó democráticamente ese sistema. Con apertura a las universidades, yo no quiero nunca olvidarme de esto. Se trabajó mucho para la reforma del 2015, como para que vengamos ahora a decir, bueno, podríamos retocar esto en función de mejor que se adapte a nuestra realidad. María Paula, sí. Perdón. Dime. Porque fíjense el horario. Vamos a hacer un pequeño cortecito que nos exige la programación y volvemos a retomar este tema que da para mucho, como verán. A veces yo jugaba con las olas, les preguntaba ¿pa' dónde se fue? Y mientras me bailaban las pestañas, se me iban subiendo las arañas. Con el dedito tapaba el sol, mientras se me ahogaba el corazón. Como primavera que cortar, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente, buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. La vida a veces da, a veces quita, se vuelve infinita como la oscuridad. A ti te dio la oportunidad de crecer margaritas y no de marchitarlas. Y mientras se me cae la cortina, yo trato de encajarte en mi vida. Que hice mal porque yo te pedí, sabiendo que envejeces por ahí. Como primavera que cortar, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente, buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. ¿Te has puesto a pensar qué vas a hacer cuando estés viejo? ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecorta, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente, buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad.
Trabajamos unidos para todos. Evangelizamos con amor, haciendo que la palabra llegue día a día a cada hogar. Radio Murialdo. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Bien, acá seguimos. Bueno, este tema da para hablar un montón desde distintos aspectos y bueno. Pero retomando un poco con lo de la maternidad subrogada, María Paula, legalmente. Bueno, legalmente hoy la maternidad subrogada, o desde hace un tiempito, se ha vuelto ha empezado a tener un ritmo en una práctica que por fuera del derecho, porque como ya les dije, no es legal. Entonces, pero hay una práctica social. Y hay jurisprudencia, sí. Hay jurisprudencia, sí. Y en Mendoza, que admite estas situaciones como para poder después registrar al niño para los comitentes, que serían los que quieren ese niño y buscan una subrogación. Hay empresas que, a pesar de no ser legal, empezaron a ofrecer el servicio. Hay obviamente una necesidad y un deseo de los comitentes, de personas que requieren este servicio. Entonces empezaron a buscar algún ardid, alguna vuelta procesal para ver si podía reclamarse algún tipo de... más que la autorización de la práctica, porque muchas veces, y sobre todo las primeras prácticas, ya estaban hechas de alquiler de vientre y de la fertilización en el vientre subrogado. Entonces llegaban con la realidad al juzgado. Entonces le decían, señor juez, bueno, mire, pasó esta cosa. Pido la impugnación de la filiación según Código Civil y pido que el niño o la niña quede a nombre de los que tuvieron la voluntad de procrear, que son los comitentes. Y miren que estoy hablando de conceptos contractuales, o sea, gravísimo. Si bien estaba el Código Civil vigente, algunos jueces dieron por válido este proceso, en donde se está estudiando actualmente cuál es el camino que se desarrolló para lograr esas sentencias, y en algunos casos los jueces autorizaban darle de baja la filiación a la partida de nacimiento, que decía que tal niño era hijo de tal mujer que lo había dado a luz, y que más bien era hijo de las X y X que habían sido los comitentes, las personas que tenían intenciones de tener este hijo y así lo hacían. Obviamente casos aislados, casos que solamente surgen de la jurisprudencia, no es que el registro civil lo haga, justamente no lo hace porque no es ley y la ley indica otra cosa. Y justamente por estos casos que fueron sucediéndose, en Mendoza tenemos varios, es que tomamos conocimiento de esta situación tanto a nivel local como a nivel nacional. Y a nivel nacional llegó uno de los casos a Corte Nacional, que fue el gran fallo del año pasado, en donde la Corte fue quien puso punto sobre las IES, leyendo el Código Civil y diciéndole a todos los jueces inferiores: recuerden que el Código Civil no lo permite, por lo tanto esta práctica no está autorizada. Aplicamos el Código Civil. Quien quiera tener hijos los puede tener, obviamente. Igual, insisto lo que ya les dije, hay varios sistemas en Argentina para tener hijos, pero no es por este medio, porque acá estamos asegurando, y dice la Corte con claridad, los intereses superiores del niño. Y lo que hablábamos más temprano, gracias a lo que ustedes comentaban, ¿no? La dignidad, el derecho a la identidad en Argentina, sobre todo en Argentina, el derecho superior del niño ha sido y es una bandera tan fuerte que hemos trabajado con eso en los últimos 30, 40 años, que ahora no se puede olvidar de esa bandera diciendo, bueno, no, acá lo importante es la voluntad del comitente. Acá, si tenemos un contrato, que hay una parte que quiere y la otra que ofrece su vientre, entonces está bien. ¿Y el niño? No, y aparte también invocan, he leído, digamos, los tratados internacionales, el derecho a tener una familia. Perfecto, sí. Todos tenemos derecho a tener una familia, pero a ver, la manera
en que incorporamos a un niño que es sujeto de derecho, que es persona desde el momento de su concepción, más allá de toda la discusión que esto trae, a ver, justamente es incorporarlo a una familia en donde el niño, primero al niño se le hable con la verdad, cosa que, por ejemplo, en las adopciones, siempre cuando uno da en adopción a un niño, se les dice a los padres adoptivos, miren, es importantísimo que ustedes se manejen con la verdad. El niño tiene derecho a conocer su realidad biológica, su origen en el momento adecuado. Obviamente, si ustedes no pueden, tienen que pedir ayuda psicológica y demás, pero el niño tiene que saber desde su más temprana edad cómo fue, o sea, cuál es su historia. Sí. El Entonces, tema es acá que... no, acá es como que dicen no. Acá no es puede. no, igual de todas maneras como pasó con el caso de Olivia, ya les voy a contar esta chica que está siendo la referente internacional de la lucha en contra de alquiler de vientres, porque ella fue fruto de un alquiler de vientre. Ella se enteró de su situación a sus 17 años, porque ya venía durante toda su adolescencia con una situación interna muy grave, con un no sentirse parte de su familia, o sea, sus expresiones fueron psicoemocionales muy graves, y ella no entendía por qué. Y empezó a buscar, y ahí supo que ella no había nacido donde su partida decía que había nacido, y que no era hija de sus papás. Y bueno, y después aceptar toda esa situación. Ella hoy en día pudo sanar su proceso, no está enojada con sus papás, pero porque lo pudo sanar y porque sus papás le explicaron algunas cuestiones, pero no es la mayoría de los casos, porque en esto lo que ella dice es que yo fui creada, y lo dice en sus conferencias internacionales, fui creada para satisfacer la necesidad de otro, no fui fruto de deseo, un vínculo, claro. un deseo. Yo te voy a decir algo, nosotros aprendimos muchísimo de los niños. Cuando nosotros recién abrimos el hogar, era muy gracioso porque nosotros teníamos un asesor legal que era el Lauti, que decía cuando vinieron la primera vinculación o algo, decíamos, ¿y esto? Y el Lauti se sentaba al lado de nosotros y nos decía, porque van a venir los papás, los nuevos papás, y van a decir esto, van a decir aquello. El tema es el siguiente, que a nosotros primero nos impactó. Ellos tenían tan claro que después, cuando ellos pedían papá, el caso de los que hablábamos recién, cuando se llevan a unos gorditos, los voy a acostar yo, y uno de los chicos me dice, bueno, Nancy, ahora andá y conseguirme una familia mía. Yo creo que voy al supermercado y lo consigo. Y otra de las nenas, que es la que ahora está en adopción, decía, les explicaba, era como 6 meses más grande que los otros, y le decía, es que ustedes no entienden. La Nancy ya me explicó que somos muchos los chicos para adoptar y que hay 5 jueces, lo de los 5 no sé dónde lo sacó, hay solo 5 jueces. Por eso hay que esperar para el nuevo papá, la nueva mamá. Fíjense el detalle. Nos pretensos, esto, aquello, le inventamos 1000 palabras. Los chicos tienen clarísimo, es su nueva familia, es su nueva mamá y más papá. ¿Por qué lo tienen tan claro? Porque lo saben de siempre, son chicos de 0 a 5 años. Cuando antes no se les decía la verdad a los chicos, era una forma de protegerlos, era para que no se sintieran distintos, menores, etcétera. Los traumas psicológicos que trae eso, nadie lo puede imaginar. ¿Y saben por qué? Porque hay unas neuronas espejo de las que yo siempre hablo que perciben cosas a un nivel inconsciente. Un papá que ha adoptado a un chico y nunca se lo ha dicho, tiene que inventar un parto, tiene que inventar cosas. Y el chico siente no que le están inventando un parto, siente que hay algo que no es cierto y no sabe qué. Como los chicos son autorreferenciales, terminan pensando que es algo que han hecho ellos. No hay un niño que los padres se separen, yo sé que está muy de moda y no hay problema. Nunca he escuchado a un niño que los padres se separen y no te digan fue porque a mí me pusieron una carita triste en el jardín o cosas así, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, un niño que conoce la verdad de su historia, no es que vas a estar revolviendo sobre eso, la va elaborando y puede ser resiliente porque puede dar vuelta a la página y arrancar de nuevo. Si yo a un chico le miento, como el caso que estabas contando vos, que a mí me impactó muchísimo escucharla, es una persona que está buscando una verdad en medio de la niebla, porque ni siquiera sabe qué verdad. Y ni siquiera es tan cierto, porque hay muchas cuestiones que son epigenéticas. O sea, que a ver, ¿cómo hablas vos? ¿Cómo habla tu familia? Yo nunca he conocido a un andaluz en toda mi familia, porque se habían muerto todos los antepasados cuando nosotros nacimos.
Y muchas personas dicen, ay, pero eso lo dicen los andaluces. Y es verdad, mis abuelos eran andaluces, jamás los conocí. ¿Por qué? Porque vos repetís formas, dichos, valores. Por lo tanto, si nosotros fuéramos honestos y en lugar de pensar en la parte del negocio, que sabemos que hay trata de personas, porque las chicas que hacen lo de los vientres de alquiler son chicas muy humildes. Hay muchas personas que no quieren adoptar por miedo a que hayan consumido. Bueno, muchas de las chicas que están en esas situaciones que lo necesitan para eso. Si vos estás pensando en la dulzura que es tener un hijo, que no la hay más grande en la vida, y te enterneces con eso, te estás olvidando, como hicimos en el aborto, en donde priorizamos el derecho de la madre y olvidamos el derecho primordial que es de un ser sumamente vulnerable. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Cuidado con el corazón, porque el corazón tiene que ir primero al más débil, ¿no? Por eso la que lleva la lucha a nivel internacional es esta chica que se llama Olivia Maurel. Búsquenla en internet, busquen sus testimonios. La única víctima de toda esta situación directa son los niños. Pero vos bien lo dijiste, y quiero aprovechar los últimos minutitos de esto para hablar de la mujer que alquila el vientre. No es nada gratuito tener 9 meses una persona en tu vientre. Tampoco lo es sumarle a esos 9 meses la previa y la preparación. Claro. Sí. Tampoco lo es gratuito los meses posteriores al parto. Entonces, lo cierto es que hay que desromantizar esta idea de, ay, qué lindo, te presto mi vientre, total es como un par de zapatos que te doy, los usaste para la fiesta y me lo devolvés. Esto es mucho más, y yo lo estoy hablando desde el derecho. Después, desde la psicología y la medicina, les puedo asegurar que hay un montón y una infinidad de temas más que están vinculados, hipervinculados. Yo les digo desde acá, no es gratuito que una mujer preste su vientre. Y en este contexto de 9 meses de embarazo, más los meses previos, más los meses posteriores, obviamente que los contratos que se hacen, porque como no se puede hacer por sistema de derecho, se hace por sistema de firmas de partes para presionar o para asegurarse entre ellos el cumplimiento de algo que la ley no permite, tienen que asegurarse de estos pormenores. ¿Qué hacemos en el antes? Y la chica que firma tiene que hacerse todos los estudios médicos, tiene que ir al médico que yo le digo, tiene que tomar todas las pastillas que yo le digo, le voy a mejorar la salud de la mejor manera posible para que cuando tenga mi hijo, este hijo concebido en un vientre sano. Listo. Durante los 9 meses va a ir al médico que yo le diga, va a comer lo que yo quiera, se va a mover como yo quiera, no va a fumar, no va a tomar alcohol, no se va a ir de viaje. Yo no quiero que mi hijo corra ningún problema. Va a hacer todos los controles que yo le voy diciendo. Y si esto no le suena a sometimiento y esclavitud, volvamos a leer los conceptos. Nace la criatura y los meses posteriores, si bien en los contratos dicen que hay un acompañamiento a la mujer, las estadísticas reales de los países que ya están aplicando estas prácticas indican todo lo contrario. Este es el caso que salga bien. Supongamos un caso que salga mal. Claro, eso también. Un niño que es engendrado en el vientre de una mujer que alquila, y leí el fin de semana leí un caso en donde el bebé se había desarrollado perfecto, pero en vez de con 10 dedos en la mano, con 9 dedos en la mano. ¿Y qué hicieron los papás? Dijeron, miren, no es lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos un niño bien. Y un niño bien son 10 dedos, así que este niño yo no lo quiero. Es decir, yo quería un comercial. Auto de 5 puertas, color rojo, y usted me dio un amarillo. Así que yo no lo quiero. No lo quiero. ¿Y entonces qué pasa con ese niño? Si no lo quieren los que lo querían, lo renuncian. No, obviamente el contrato puede decir eso. ¿Y quién se lo queda? ¿La agencia? ¿La agencia va a ser padre y madre de una criatura? La madre que alquiló el vientre, que lo único que hizo fue alquilar el vientre porque cobró su plata y se fue. Eso es uno de los casos, ¿no? Y los gemelos univitelinos. Los gemelos, los que nacen o que tienen alguna discapacidad, como compré un chico que estaba sano, ¿cómo voy a tener uno enfermo? Abortalo. Y la chica hay que que está obligada a devolverlo abortar, como en Mercado Libre. O sea, quiero contarles Por eso es que esto no es romántico, esto tiene un montón de consecuencias y aspectos a tener en cuenta. Esto no es cómodo, esto no es altruista, esto supone siempre una dispensa de dinero. Y además, 1 en 1.000.000 que sea la tía, la hermana, la abuela. Todos los otros. Sí, y en Argentina ya las estadísticas están, porque se destaparon los casos el año pasado, 3 casos que están hoy en juicio. Uno de un niño que lo agarraron en migraciones antes de salir, en manos de 2 personas de nacionalidad italiana.
Otro los que chilenos, que eran dos también acá eso en Mendoza. los chilenos hace unos años atrás. Después una mamá que alquiló vientre en Argentina, Córdoba, nace la criatura, la mamá era del extranjero, no vino a buscarla. Sí. Y quien la dio a luz se levantó del hospital y se fue, esa niña quedó en el estado. Y después otro también, de otra niña nacida en Argentina, trasladada ilegalmente a Alemania en pésimas condiciones. Se lo encontraron a la niña en Alemania por asistencia social y dijeron, pero esta niña argentina, ¿qué hace acá? Y ahí encontraron y están rastreando las redes de trata. Y un montón de temas que no podemos desarrollar acá, pero no es altruista el 99,9% de los casos que suceden acá, sino que tenemos mujeres vulnerables. Así es. Bueno, chicas, ha llegado el horario de cerrar y entregar el espacio. Bueno, como verán a la audiencia, es un tema complejo que da para mucho, así que tratemos de abrir un poco más nuestra mente y entender, o sea, porque escuchamos muchas cosas, vemos y ahí nomás compramos que lo que nos están vendiendo y no es tan así. Pensémoslo un poco más y bueno, esperamos que hayamos sido claras en plantear todo esto y bueno, quedan cuestiones pendientes que veremos si las podemos tratar más adelante. Podría dejarles un cascabel de esperanza. A nivel internacional y nacional y Mendoza estamos trabajando con varias asociaciones para generar conciencia sobre este tema. De hecho, ya hay muchos países que están entendiendo que esto, como está dentro del concepto de trata de personas y afecta a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, no es el camino. Pero bueno, estamos trabajando mucho, por eso estamos acá sentados para difundir este tema. Pero yo quiero decir que voy a conectar con la trata, con la pastoral, porque la Iglesia Católica, que se va ocupando de todo y cada uno de los problemas humanos, tiene una pastoral de trata de personas. Yo me comprometo a conectarlo. Perfecto. Bueno, bien, hemos llegado al final. Les agradezco a ambas que se hayan hecho el tiempo. A Nancy, María Paula, gracias por estar aquí. Y bueno, a la audiencia, un buen día, bendecida semana y nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo martes. Abrazo a todos. Radio Murialdo le informa la hora. Es la hora 10 en punto.